capítulo 8, leyendo sus versículos 12 y 13. Y dice de la siguiente manera: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Señor Jesús, en este momento te damos gracias por el privilegio de poder estar aquí alabando y glorificándote, sintiendo, Señor, tu bendición en nuestras vidas, pudiendo, Señor, externar nuestro agradecimiento por tantas cosas que tú has hecho, no solo en un pasado remoto, sino aún en estos mismos días, que tú, oh Dios, siempre estás al pendiente de cada uno de tus hijos. Y te pedimos, Señor, en esta noche que tú toques nuestros corazones y que recibamos ese alimento espiritual que necesitamos, que es ese pan de vida, Señor, que es tu palabra, y que pueda, Señor, darnos esa fortaleza y esa confianza mayor en ti, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse y que Dios bendiga la lectura de su palabra en este momento. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Y esto, cuando dice no a la carne, quiere decir que no a ninguna capacidad de nosotros mismos, ni necesariamente tampoco a la capacidad de otra persona, sino que somos deudores obviamente al Señor. Amén, gloria a Dios. Dice que somos deudores para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea que aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, que de cada uno de nosotros depende si va a estar en forma demasiado activo en nosotros, en forma demasiado activa nuestra naturaleza humana, de modo que la naturaleza humana, o sea, nuestra carne, nos controle. Pero si nosotros, con la ayuda de Dios, logramos que lo espiritual sea lo que tenga la preeminencia y lo más importante en nuestras vidas, entonces vamos a vivir. Vamos a vivir. Hay tantos que creen que al convertirse al Señor, que ya no van a tener más problemas y que todo a partir de ese momento va a ser fácil. Y si alguien te lo dijo a ti, pues ve y reclámale a esa persona. Porque es deshonesto intentar de presentar el Evangelio como una vida sin problemas. Sí hay ciertos problemas que van a quedar en el pasado y gracias a Dios vamos a tener la victoria sobre ciertos problemas automáticamente cuando empezamos a servirle a Dios. Pero no quiere decir que todos, incluso tal vez los más difíciles, son con los que vamos a lidiar todavía. Y cuando gente piensa que todo va a ser nada más color de rosas y que todo les va a ir bien, luego se sorprenden, aún son por el hecho de sentir tentación. No digamos si sucumben y terminan cayendo en tentación, sea cual fuere. No me refiero a ningún pecado, ninguna situación en particular. Pero lo que debemos recordar es de que Dios no erradica nuestra carne. O sea que Él no nos convierte en otra cosa. Seguimos siendo seres humanos. Gloria a Dios. Él no nos viste o cambia nuestra carne humana por la de ángeles o de alguna otra criatura, sino que seguimos siendo seres humanos. Y aunque Él nos da el poder con que triunfar,
Él nos manda que hagamos morir las obras de la carne. En Colosenses, el capítulo 3 y el versículo 5, aquí observamos en Colosenses, el capítulo 3 y el versículo 5, donde el apóstol Pablo, otra vez inspirado por el Espíritu de Dios, retoma ese pensamiento, y lo leímos primero en el pasaje al principio de Romanos, el capítulo 8, pero dice en Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea que aquí observamos que tanto en Romanos como en Colosenses nos manda, ordena. ¿Amén o no? Amén. Que son palabras de orden, de mandato, que Él está diciendo esto es lo que deben hacer. Y Él dice que debemos nosotros hacer morir lo terrenal en nosotros. Ahora, lo que en efecto esto está dando a entender primeramente es de que está vivo. Si hay que hacer morir, entonces quiere decir que está vivo. ¿Sí me estoy explicando aquí? Y nadie se debe sorprender y decir, wow, yo no sabía que eso todavía estaba en mí, o esas tendencias, o esas posibilidades. Pero aquí ya nos está dando a entender que ya está vivo. Y luego, en segundo lugar, que es a nosotros quien nos toca hacerlo morir. No es Dios el que va a venir y va a encargarse de todas esas cosas, porque de todas maneras no es Dios el que produce esas cosas en nosotros. La Biblia dice que cuando somos tentados, que nadie diga que es tentado de parte de Dios, sino cuando de su propia concupiscencia, que esa palabra kilométrica sencillamente quiere decir su propia voluntad, gloria a Dios, es atraído y seducido. O sea que no es nada del otro mundo, sino que son nuestros mismos deseos, los que terminan causándonos tropiezos. Y el enemigo, pues él le gusta tocar esas teclas, él le gusta procurar provocar eso, despertarlo en nosotros, aunque hay veces cuando él no necesita ayuda, gloria a Dios, que hay quienes lo hacen de por sí. Entonces, si nosotros queremos realmente vivir una vida de victoria, y yo me imagino que todos los que están aquí por eso están aquí. Tú no viniste aquí para malgastar el tiempo, sino porque realmente albergas en tu corazón un deseo de servirle a Dios. Amén. Pero es necesario que lo hagamos inteligentemente. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Demasiados quieren que se les entregue el plato con todo hecho. Pero hermano, hermana, tú y yo tenemos que hacer morir. Amén, amén. Hacer morir. Amén. O sea, sencillamente acabar con la carne o las influencias de la carne en nuestra vida. No la podemos matar o erradicar por completo, porque dejaría de ser un ser humano. Y en ese caso, pues estaría muerto. Y Dios también no nos da a nosotros el derecho de quitarnos la vida. Amén, amén. ¿No oyeron, no? Ah, pues mejor me pego un tiro ya y esto todo va a acabar. La Biblia dice, no matarás. Así que te vas a tener que ver con aquel que te dio la vida a ti para empezar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces no podemos matar la carne, ni tampoco podemos echar fuera a la carne. Hoy en día hay tanta gente que quieren echarle la culpa de todos sus problemas a demonios. Y creen de que si van a un encuentro y que alguien le hace una limpia cristiana, gloria a Dios, y que vomitan, y que se caen, y hacen una serie de cosas, y ya creen, no, así sí yo voy a triunfar. Lo único que hiciste fue vomitar, pero la carne se te quedó vivita. Amén, amén, gloria a Dios. Dice gloria a Dios. Y pueden echarte demonios hasta los que ni están. Eso a ti no te va a dar la victoria, porque es culpa tuya cuando tú pecas. Tú no puedes decir, no, el diablo fue el que me obligó a hacerlo. No, Señor, tú y yo somos los que pecamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para el enemigo, pues él nos induce a ciertas cosas y quiere provocar ciertas cosas. Pero hermano, hermana, hay un sí, pero también hay un no.
Tú puedes decir que no. ¿Me estoy explicando aquí? Entonces no podemos echar fuera la carne porque somos carne. Somos seres humanos. Solo podemos empezar un proceso donde le vamos negando a la carne ciertas cosas. Y la carne irá debilitándose y perdiendo su influencia sobre nosotros. Y eso es como vamos haciendo morir. ¿Sí me estoy explicando aquí? Imagínese que si usted tiene dos perros en su casa, uno blanco y uno negro, y los dos son fuertes y se pelean los unos con el otro. Entonces, uno no sabe pues cuál de los dos va a ganar. ¿Sabe cuál va a ganar? Al que coma más, al que tú le das más comida. Y si tú le das de comer solo al blanco, solo al blanco, solo al blanco, pues va a llegar el día en que el negro ya no se va a poder defender. ¿Sí me estoy explicando aquí? Pero si le das la comida al negro, pues entonces el blanco eventualmente va a estar débil y no va a poder hacer nada contra el negro. Entonces, hermano, hermana, depende qué alimentas. Si tú alimentas la carne, si tú alimentas la naturaleza humana, tus deseos humanos, entonces va a ser muy difícil poder triunfar sobre tentaciones. Porque tú mismo le estás dando el alimento. Y luego no culpes a nadie más, sino a don yo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y en el pasaje que leímos ahí en Colosenses, el capítulo 3, donde el apóstol Pablo dijo en Colosenses 3:5, quiero leer ese pasaje todavía más extensamente, porque él dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y luego nos menciona algunas de esas cosas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo. O sea, la primera lista que da, todo el mundo está de acuerdo, ¿no es cierto? No, claro que sí, hombre, hay que dejar este asunto de fornicación, de impureza, de pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Pero ahora empieza a mencionar otras cosas que tal vez algunos hubieran preferido que Pablo no las hubiera mencionado. Pero observe que son tan pecado como las otras. Y aunque no dijeron amén de todas maneras, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esas son las cosas que hay que hacer morir. Y cuando nosotros empezamos a dejar de alimentar esas cosas, entonces no la vamos a estar repitiendo tanto. Cuando dicen gloria a Dios. En la palabra de Dios tenemos esa historia tan conocida en el capítulo 17 del primero de Samuel, donde David se enfrentó a Goliat. Y eso fue una historia real. Verdaderamente hubo un joven llamado David que se enfrentó a un gigante llamado Goliat. Y Goliat, pues él era un hombre entrenado como una máquina militar desde su infancia. Y no solamente su entrenamiento, sino su mismo tamaño, pues ya le daba ventaja. Y luego encima de eso, él estaba cubierto de armadura, desde los pies hasta la cabeza. Y aparte de la armadura que llevaba puesta como vestimenta, también tenía un escudo, tenía una lanza, tenía una espada.
Pero David se enfrentó contra Goliat, contra ese gigante, sin nada. Sin nada. Él ni se preparó, él ni se había entrenado, él ni salió a correr por las mañanas, diciendo, mire, me toca una batalla bastante fuerte, así que me voy a preparar, porque la verdad, hasta pocos minutos antes de que él se enfrentara con ese gigante, él ni sabía que iba a haber una lucha. Y así es, hermanos, en nuestras vidas. Uno no sabe cuándo va a venir la prueba. ¿Sí me estoy explicando aquí? Si tú y yo pudiéramos escoger el momento de las pruebas o las tentaciones, entonces tal vez diríamos, bueno, yo quiero que me venga la peor tentación, acabadito un culto cuando me siento fuerte espiritualmente. Y ahora pueden llegar también en ese momento, porque uno no sabe cuándo vienen, pero normalmente el enemigo procura alterar nuestra agenda de modo que cuando vienen los momentos más fuertes en cuanto a pruebas y tentaciones es cuando nos sintamos más débiles. Pero es interesante observar que David, él no rehuyó, al contrario, él provocó ese enfrentamiento. Él no tenía que decir nada, él ni era soldado. Él podría haber dicho, este no es mi problema. Ahí que se encargue el rey Saúl y mis hermanos que están aquí en el ejército, ellos que se enfrenten a ese grandulón que está ofendiendo a todo el mundo. No, cuando empezó a blasfemar contra el Dios de Israel, David dijo, se convirtió en mi problema también. Gloria a Dios. Y es interesante observar cómo David, él agarró y llevaba su bombilla. Gloria a Dios. Aleluya. O sea que David siempre iba preparado, por si le salía no un gigante, él nunca pensó en un gigante, pero si andaba por si le salía un oso, si le salía un león, o si se le salía alguna de esas cosas que ya había tenido que enfrentar. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces dice la Biblia que cuando se encuentra en campo de batalla frente a frente con el gigante, entonces David le dice, tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Y David sacó su hondilla y le puso la piedrecita que había recogido en el arroyo cuando venía cruzando hacia allá, y empezó él a mover esa hondilla, y cuando soltó la piedra le dio en la frente, que era la única área descubierta que tenía Goliat. Sin embargo, no lo mató, solo lo noqueó. Gloria a Dios. Y puede ser que sea un detalle que no has notado en la historia, a pesar de conocerla mucho. Pero la Biblia dice que entonces él corrió, y lo podemos leer en 1 Samuel capítulo 17 versículos 50 y 51, porque es un detalle muy importante aquí. Gloria a Dios. Porque observamos que la piedra no mató a Goliat, solo lo noqueó, solo lo tumbó. Y David no se quedó contento con el golpe de la piedra, porque él no quería nada más herir a Goliat, él no quería nada más tumbarlo, ni tampoco que estuviera desmayado un ratito, porque él sabía que se iba a levantar y más bravo que nunca. Entonces leemos allí en 1 Samuel capítulo 17 versículos 50 y 51, y dice, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, ¿qué hizo? Lo acabó de matar, porque todavía estaba vivo. Y le cortó con su misma espada, o sea, la del mismo Goliat, con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. O sea que David no iba a dejar las cosas a medias. Él no iba a empezar a cantar victoria solo porque se había caído el gigante.
Él dijo, no, este no lo quiero yo nada más herido. Este yo no lo quiero nada más que esté chillando y llorando y después diga que me dieron un golpe en la cabeza. No, este lo voy a acabar de matar. Y corrió, dice la Biblia, sacó la misma espada de Goliat y le cortó la cabeza. Hermano, hermana, hay demasiadas veces que cuando tú tienes un problema solo lo bloqueas. Solo le das suficiente, horas suficiente, ayunas suficiente, clamas a Dios suficiente para que te deje de molestar y para que el nivel de tolerancia por lo menos ya se baje. Pero todavía está vivito y coleando. Y si tú no lo acabas de matar, ¿estoy explicando aquí? Entonces a ti te va a venir a matar eventualmente. Gloria a Dios. Entonces no hay que herir a tu Goliat, sino hay que matarlo. Ahora cuidadito porque alguien salga ahí y se encuentre a alguien y lo mate. El pastor dijo que hay que matarlo, me asaltó y quedó noqueado, pero no, yo lo voy a matar. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de tus problemas, de la carne. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿Qué de tu hija? Hay demasiados que no matan a su Goliat, sino que solo lo hieren porque es un trabajo. Luego regresa ese gigante para atormentarte. Yo no voy a pedir aquí que muestren sus manos, pero yo estoy seguro que si yo pregunto cuánto les ha ocurrido eso, casi todos van a levantar la mano, si no acaso todos. Porque tú pensaste que habías vencido ya un problema, pero resulta que no lo mataste, solo lo guiaste. ¿Sí me estoy explicando? No, y se quedó quieto y parecía muerto, pero parecerse muerto a estar muerto son dos cosas diferentes. Son peras y manzanas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y si tú con la ayuda de Dios no acabas, y mire, usó la espada de Goliat. ¿Sabes cuál es la espada del creyente? La palabra de Dios. Por eso necesitas conocerla. Si tú no conoces la palabra, no la puedes usar. Entonces, cuando tú lees y lees y lees y lees, ¿y qué más? Y lees y lees y lees, se te va haciendo más grande la espada, se te va haciendo más gruesa, se te va haciendo más afilada. Y cuando viene algún problema, cuando viene una dificultad, de repente sin pensarlo, ahí está la palabra. Gracias, Señor. Gracias, que ahora sé que no voy a ceder aquí, sino con esa espada voy a cortarle la cabeza a este problema que me quiere acabar a mí. Gloria a Dios. Y si tú no lo acabas de matar, va a regresar para atormentarte y por fin hacerte caer. Pero hermano, no hieras tu Goliat, mátalo. Ese fue el error que cometió el rey Saúl. El rey Saúl, Dios le había dado instrucciones directas a través del profeta Samuel, diciendo que era hora de arreglar cuentas con los amalecitas. Y los amalecitas, cuando el pueblo de Israel 200 años antes habían estado saliendo de Egipto y llegando a la tierra prometida, los amalecitas no quisieron enfrentarse al pueblo de Israel en una batalla como debía ser si es que los iban a provocar, sino que los atacaron por la retaguardia y estuvieron matando a niños, a mujeres y ancianos. Y entonces los amalecitas salían huyendo. Cuando venía ya el ejército, ya no estaban, se iban. Entonces Dios le dijo a Moisés: esto se va a cobrar en otro momento, pero sí se va a cobrar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y cuando llegó a ver el primer rey de Israel, que fue Saúl, entonces Dios, a través del profeta Samuel, le dio instrucciones a Saúl el rey. Le dijo: ve y acaba con los amalecitas y no dejes a ni uno vivo, ni aun su ganado, nada. Pero Saúl, él pensaba: pues yo soy rey, yo también soy inteligente,
Y él dijo, yo creo que tal vez Samuel no me dio las instrucciones bien. Entonces yo soy teólogo, yo puedo cambiar aquí las cosas tantito. Y así que, no, pues vamos a ver que el rey esté vivo. Así para que se dé cuenta lo fuerte que soy yo, y tal y cual. Y el ganado, no, vamos a llevar el ganado y en vez de usar el nuestro, ahí vamos a usar eso para las ofrendas y los sacrificios. Y así no tenemos nosotros que ofrecer nuestros corderos. ¿Me estoy explicando aquí? Y entonces él alteró la palabra. Yo te diré, hermano, hermana, hay que cumplir al pie de la letra lo que Dios manda. Porque tú y yo no tenemos la inteligencia suficiente para llegar a la altura de la inteligencia de Dios. Cuando Dios manda algo, es mejor que nos sometamos 100% y si acaso más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y bueno, Samuel vino y Saúl le dijo, oye Samuel, mira, pastor, ya hemos cumplido todo. Oh, ya sabes que aquí yo soy bueno para hacer lo que Dios diga. Samuel dice, ¿y qué es ese bramido de ovejas que yo oigo? Ahora yo creo que las ovejas todas bramen más o menos iguales, ¿no? No creo que ovejas mexicanas van a bramir de una manera que ovejas en África van a bramir de otra manera, ¿no? Me imagino que van a hacer el mismo ruido, pero él dijo, ¿qué es ese ruido que yo oigo? Ese bramido de ovejas, como que no son ovejas de los hebreos. ¡Ah, no! Dijo Saúl, no te preocupes, aquí no somos cristianos ya. Eso se lo vamos a dar a Jehová. Yo no necesitaba esas ovejas de los paganos. Él quería las ovejas del pueblo que demostraran que realmente le amaban a él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice, ¿y este quién es? Ah, pues es el rey de los amalecitas. ¿Y sabe qué? Que Samuel agarró una espada, ya era un hombre anciano, y él personalmente hizo añicos el rey de los amalecitas. Qué pastor tan bravo. Pues falta verlo a este bravo. Toda gloria a Dios. Es mejor que no quieran verlo bravo. Aleluya. Porque tal vez truene y haya relámpagos, bendito sea el Señor. Pero no solo habían permitido que muriera que el rey quedara vivo, hubo otros amalecitas. No cumplieron al pie de la letra. ¿Y sabe qué? Fue una amalecita el que mató a Saúl. Si él hubiera matado a todos los amalecitas, ese amalecita no lo hubiera matado a él. Y la Biblia dice que cuando estuvieron en la batalla en Gibón, donde los filisteos atacaron al ejército de Israel y los vencieron, y entonces David estaba al otro lado esperando a ver qué iba a pasar, y vino uno corriendo y traía la corona del rey Saúl, y él pensó que le iba a traer buenas noticias a David. Y él vino corriendo, David, que Dios haga contigo, con todos los enemigos tuyos, lo que acaba de ser hoy. ¿Y qué es lo que hizo hoy? Mira, aquí está la corona del rey Saúl. Murió así. ¿Cómo sabes? Yo lo maté. Tú lo mataste. Te atreviste a levantar tu mano contra el ungido de Dios. Saúl andaba mal, hermano. Hasta había consultado con una bruja. Pero todavía David decía al ungido de Jehová, mejor que no lo toques. Bueno, yo no escuché muchos amenes, pero es mejor que busquemos obedecer a Dios 100% en nuestra vida. Y leemos el segundo de Samuel, capítulo 1 y el versículo 13. Segundo de Samuel, capítulo 1, versículo 13. Y dice, y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. O sea que el gigante que él no había matado, ¿sí me estoy explicando aquí? El problema que él no había corregido como Dios se lo había mandado, ese mismo problema vino a causarle la muerte a él. Cualquier otro
no se hubiera atrevido a matar a Saúl. Ningún israelita lo iba a hacer, era su rey. Pero ese amalecita sí. Oh, aquí es mi chance, aquí es mi oportunidad para vengarme de todos los amalecitas que mandó a matar el rey Saúl. Pero por dejar vivo a ese, y quién sabe cuántos más, lo terminó matando a Saúl. Debes acabar con tu gigante, hermano. Si no, el gigante acabará contigo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué es lo que tú estás permitiendo, hermano, hermana, en tu vida? Y puedes decir, no, pero es algo pequeño, es algo insignificante, esto no es muy grande, y solo es de cuando en cuando. Es mejor que hagamos morir lo terrenal en nosotros, que hagamos morir la carne. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Es como el hombre rico que se cuenta que en cierta ocasión él quería comprar todas las propiedades en un pueblo. Y él logró comprar todas. Y hasta iba y les ofrecía un poco más a la gente porque él quería ser dueño del pueblo. Y todo el mundo le vendió su casa, su terreno, su propiedad, excepto un ancianito. Y este ancianito le dijo, no, yo no le voy a vender, este es parte del patrimonio. Y no, yo no le voy a vender, yo sé que es una casita bien fea, algo pobre, y el terrenito no es muy grande, pero es mío, y yo me quiero quedar con él. Y no le quería vender al rico. Y el rico, todos los domingos, y todos los días festivos, él con su familia venían y se paseaban por la calle principal del pueblo. Todo el mundo saludando al dueño del pueblo. Pero todos los domingos llegaba la ancianita. Y se lo encontraba el rico por ahí en algún lugar de la calle. A él no le importaba dónde lo encontraba. Pero cuando lo encontraba, él lo saludaba y decía, oiga, usted y yo somos los dueños de este pueblo. Él solo tenía una casita y un pedacito de terreno y el otro era el dueño de todo lo demás. Pero digo, usted y yo somos dueños. ¿Será que el diablo hace eso contigo? ¿Será que tú le has dado todo a Dios? No. Al fin y al cabo esto no es mucho. Quiere decir que el diablo es dueño contigo todavía. Todavía tiene potestad, todavía tiene derecho. ¿Sí me estoy explicando? Por eso, hacer morir, pues, lo terrenal en nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Eso quiere decir que tampoco hay que estar viendo pornografía. Pero es que no es una mujer, nada más una foto. Pues el Señor ya dice acerca de eso también, que ya cometió adulterio. Malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia. No, pero hermano, es que son palabritas nada más. Todavía es blasfemia. Si tú usas el nombre de Jesús en vano, es blasfemia. Palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual conforme la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice que hay que hacer morir. Por lo tanto, ¿podrá el enemigo, Satanás, venir y decir, tú y yo somos dueños todavía de esta vida? ¿Ah? ¿Le estás permitiendo cierto derecho en tu vida?
¿Le estás permitiendo que tenga un pie en la puerta? ¿O será que podrás decir, como dijo el Señor Jesús la noche antes de ser entregado? En Juan el capítulo 14, versículo 30, cuando Él le dijo a sus discípulos, Juan 14, 30, dice, ahora viene el juicio de este mundo. Y Él dice, viene el príncipe de este mundo, y Él nada tiene en mí. Aleluya. Ya Él no tiene derecho sobre mí. Nada, ni una pizca, nada, nada, nada. Y Jesús quiso que quedara bien claro que porque Él moría, no era porque algo todavía estaba debiendo por ahí, ¿si lo estoy explicando? Sino Él nada tiene en mí. Oh, hermano, hermana, el problema que tú puedas tener y con el que siempre estás batallando, no lo dejes coleando. Mátalo. Acábalo. Amén. Sácalo con todo y raíces. Hay que quemar los puentes después de cruzarlos y decir, yo no voy para atrás. Amén. Yo no vuelvo por aquí. Amén, amén. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, Dios no les dijo que hicieran un puente. No, porque ellos podrían haber cruzado de regreso sobre el puente. Él abrió camino de tal manera que ellos nunca más iban a poder regresar por ese camino. Y aún a pocos días ya lo iban a pedrar al pastor, a Moisés, y dijeron, vamos de regreso. ¿Cómo iban a regresar a esto? ¿Dios iba a abrirles el mar otra vez? Claro que no. Pero no lo habían pensado. Mire, cuando nosotros decidimos servirle a Dios, debe ser 100%. Amén. Primera de Juan 2:15, el apóstol Juan dice, Primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Así que, ¿queremos tener victoria en nuestras vidas? ¿O nada más hacer el mate? Nada más dar la apariencia. Y de cuando en cuando. Y aún hasta uno puede ser fiel a los cultos. Uno puede aprenderse el lenguaje, hasta leer la Biblia. Pero cuidadito, solo tú sabes. Sea gigante o gigantes que tengas en tu vida, solo los noqueas, se van a levantar eventualmente y te van a destruir. Entonces lo mejor es hacer morir lo terrenal en nosotros. Amén, amén. Y decir, Señor, yo ya no quiero hacer eso más. Quiero que me ayudes, Señor, yo quiero dejar eso para siempre atrás. Y que tú me des la fortaleza, porque yo te quiero servir a ti con todo el corazón. Y hermano, hermana, vale la pena servirle a Dios. Vamos a ponernos en pie. Señor Jesús, en este momento te damos gracias.